En el siguiente video vamos a hablar de la metodología matriz insumo-producto. Esta metodología se basa en una representación simplificada de una economía, ya sea de una industria productora, de un sector económico, donde se analizan cómo se generan los bienes y los servicios para cubrir cierta demanda en el mercado. Entonces vamos a analizar un problema que está basado en dos industrias, la industria A, la industria nacional de chocolates, y la industria B, el azúcar Manuelita, en donde todas las cifras que vamos a mencionar corresponden a millones de unidades monetarias utilizados en un año. Siempre la base va a ser un año con el fin de hacer unas proyecciones futuras. A continuación vamos a ver la tabla que resume todos los datos que se establecieron y se asumieron y se plantearon de acuerdo al ejercicio académico que fue solicitado por el docente de álgebra lineal. Entonces, vamos a sintetizar los datos donde la industria A tiene estas unidades en millones, estas unidades que son las demandas finales de cada una de las industrias, y la producción total que vamos a establecer a continuación. El problema base va a ser determinar el factor producción si la demanda cambia a 15 para A, o sea, 15 millones de unidades monetarias para la industria A nacional de chocolates y 30 millones de unidades monetarias para la industria B, azúcar Manuelita. Entonces vamos a ver cuál es el vector producción, es decir, de qué manera a mí me cambia en el tiempo la producción de acuerdo a esta demanda, es decir, si la demanda aumenta, porque la demanda inicial es de 20 y de 10, entonces si esta me aumenta y me disminuye en 5 unidades aquí, entonces ¿cómo me va a cambiar el vector producción? Primero vamos a hallar la producción total, que se basa en los datos originales que tenemos en la anterior tabla, y se suman los valores de cada renglón de la tabla, es decir, para la industria A se le suman los 3 valores que aparecen en esta tabla, la industria y las demandas finales, y de ahí se obtiene la producción total para cada una de las industrias. En este caso, para la industria A 80 millones de unidades monetarias y para la industria B 100 unidades de millones monetarias en producción total. Esta es la tabla que me resume toda la información. Acá tenemos los valores que se sumaron y se obtuvo este resultado en la producción total. Para lograr aplicar el método, vamos a establecer la primera matriz, que es la matriz de insumo-producto del producto A. Entonces vamos a sintetizar todos los datos y los vamos a llevar a una matriz en donde vamos a relacionar cada uno de los insumos o bienes o servicios que se van a utilizar en la industria A, que le aporta directamente a la industria A, sobre la producción de esta misma industria. Asimismo, los bienes o servicios o insumos que transmite la industria A la industria B sobre la producción total de la industria A. Aquí se continúa con la industria B sobre la producción total de la industria B, lo de la industria B sobre la producción de la industria B, lo cual se simplifica de acuerdo a lo que nos dé estas fracciones, lo llevamos a la mínima expresión y esto nos da como resultado. Aquí a este 20/80 se simplifica y nos da un cuarto y así sucesivamente. Cuando tenemos esta matriz pasamos a aplicar la fórmula de insumo-producto. Esta fórmula está basada en una proyección futura de nuestra búsqueda, que en este caso nuestra producción total, cuando la demanda me va a cambiar. Nosotros tenemos planteada una demanda que puede ser probable para determinar qué producción vamos a tener en esa época. Entonces, la producción total futura se determina por la matriz de identidad menos la matriz de insumo-producto. Esta resta la vamos a elevar a la menos 1, que significa la matriz inversa de esta diferencia, y esto lo vamos a multiplicar
por la demanda futura. Esta es la fórmula del método insumo-producto. Se va a plantear la matriz identidad, que siempre va a estar conformada de la siguiente manera, ya sea para matrices 2×2, 3×2, 3×3, 4×4, siempre se va a plantear de esa manera. La matriz A fue la que se estableció con la tabla inicial, datos iniciales sobre las producciones totales que se hallaron, que están en la anterior página, y la demanda es la demanda que debemos buscar, la producción total para esta misma. Es decir, el problema, lo que se planteó. ¿Cuánta producción vamos a tener cuando esta demanda exista? Para la industria A exista una demanda de 15 millones de unidades monetarias y para la industria B tengamos 30 millones de unidades monetarias en demanda. Entonces, primero vamos a romper los paréntesis de acuerdo a la fórmula general. Vamos a empezar por la diferencia. La diferencia se establece con las dos matrices, la matriz I, es decir, la matriz identidad, la matriz A, que es la matriz de insumo producto A, y vamos a realizar la resta. La resta, se empiezan a restar el primero de la primera fila con el primero de la primera fila de la matriz A, el segundo de la primera fila de la matriz I, menos el segundo de la primera fila de la matriz A. Así se hace con la fila número 2. Se resta el primero de la segunda fila de la identidad menos el primero de la segunda fila de la matriz A. Al igual con el segundo de la segunda fila de la identidad menos el segundo de la segunda fila de la matriz A. Una resta normal, 1 menos 1/4 nos da 3/4, 0 menos 2/5 menos 2/5, 0 menos 1/2 menos 1/2 y 1 menos 1/2 me da 1/2. Aquí tenemos una parte de mi ecuación ya resuelta. Ahora a esa ecuación hay que hacerle la inversa, que se va a hacer por el método de Gauss. Este método utiliza una técnica en donde empezamos a hacerlo por el método de eliminación y empezar a buscar valores que logren llevarme a un número o a dicha respuesta. ¿Qué significa la inversa? Que este valor, esta diferencia que hallamos, la vamos a llevar a una matriz de identidad y la que nos resulte va a ser la inversa de esta matriz. ¿Qué quiere decir? La diferencia que se estableció aquí se va a colocar respecto a una matriz de identidad de 2×2, al igual que esta. Si es de 3×3, se coloca de 3×3. Y vamos a iniciar a convertir cada uno de estos números en una matriz de identidad. Es decir, que este 3/4 va a quedar convertido en 1, el menos 2/5 en 0, el menos 1/2 en 0, el 1/2 en 1. Por lo tanto, se va a buscar un valor que se le aplique a todos los de primera fila o los del primer renglón con el fin de eliminar este 3/4 y se me convierta en un 1. En un 1 como la matriz de identidad. Entonces, aquí en esta fracción vamos a tener que si el renglón 1, es decir, todo este renglón, lo dividimos en 3/4, este 3/4 automáticamente se me vuelve un 1. Entonces, recuerden, cuando vamos a generar una operación, toca operarla en todo el renglón. No podemos solamente eliminar el primero y dejar los otros igual, porque este número y esta operación me está afectando todo el renglón o toda la fila, porque como estamos hablando de matrices, tiene que afectarme toda la fila. Entonces el renglón 1 lo vamos a dividir en 3/4. Iniciamos 3/4 sobre 3/4 da 1. Menos 2/5 sobre 3/4 da menos 8/15. 1 sobre 3/4 da 4/3 y 0 sobre 3/4 da 0. El segundo renglón se deja común y corriente porque el que teníamos que afectar era un valor del primer renglón.
Continuamos con el segundo paso. En este caso, tenemos que eliminar este número, es decir, el que estaba acá, menos 1/2, hay que convertirlo en 0. Este menos 1/2 en 0. Entonces, ¿cómo convierto ese menos 1/2 en 0? Yo voy a restar el renglón 2 con esta operación. Estos números hay que buscarlos de manera tal que se logre convertir este número en 0. Cualquier operación que involucre los dos renglones, que involucre un solo renglón, es válida con tal de que mi operación me dé 0 o me dé 1, de acuerdo a lo que estén solicitando. En este caso, esta casilla debe estar en ceros, entonces se planteó que el renglón 2 se le resta menos 1/2 por el renglón 1. Entonces, el renglón 2, como se podía observar acá, es menos 1/2, menos 1/2 por el renglón 1, que es 1. Esto me da 0. Si se opera, esto da 0. 1/2 menos 1/2 por 1. Aquí, menos 1/2 me da, menos 1/2 por 1 me da menos 1/2. Menos por menos da más, entonces queda 1/2 positivo. Y si yo a menos 1/2 le sumo 1/2, me va a dar 0. Por lo tanto, esta fórmula me eliminó y me dejó el 0 en esta casilla. Pero acuérdense en que toda la fórmula tengo que aplicarla para toda la fila, para todo el renglón. El otro renglón me queda tal cual como estaba en el anterior paso. Entonces, si aplicamos esta fórmula para este renglón, entonces me resulta 7/30, luego 2/3 y luego 1. Ya teniendo esto, tenemos que convertir este 7/30 en un 1. Entonces, la manera de convertirlo en un 1 es dividirlo por el mismo. Entonces, todo el renglón 2 lo vamos a dividir en 7/30. Entonces, 0 dividido en 7/30 me da 0. 7/30 en 7/30 me da 1. 2/3 en 7/30, 20 séptimos. 1 en 7/30 me da 37. Por lo tanto, la primera fila me queda tal cual como estaba acá porque yo afecté el renglón 2, fue el que yo afecté. Entonces no tengo por qué tocar el renglón 1. Luego de tener esto, me falta solamente el menos 8/15. Este toca convertirlo en un 0. Por lo tanto, vamos a aplicar la fórmula que se encontró para que este menos 8/15 me dé 0. Entonces, el renglón 1, como está en el renglón 1, le vamos a restar menos 8/15 y lo multiplicamos por el número del renglón 2, que en este caso sería 1, para que esto me desaparezca y me dé 0. Si se aplica la fórmula y se reemplazan dichos valores en la fórmula, se puede obtener que da 0 y afectamos con esta fórmula todo el renglón, es decir, que aplicamos esta fórmula para los dos primeros, esta fórmula para los dos segundos, esta fórmula para los dos, esta fórmula para los dos, con el fin de que el primer renglón me cambie totalmente y en especial se me convierta este en un 0. Entonces aquí ya tenemos mi matriz identidad, por lo tanto la inversa de esa diferencia es esta matriz: 20 séptimos, 16 séptimos, 20 séptimos y 30 séptimos. Esta es la matriz inversa de la diferencia de la matriz identidad menos la matriz insumo producto A. Ahora se va a multiplicar por la demanda que tenemos proyectada. Entonces tenemos para la industria A 15 millones de unidades monetarias y 30 millones de unidades monetarias para la industria B. Esta multiplicación se hace entre la fila, entonces la fila 1 por el primer valor de esta matriz, la fila 2 por el segundo valor de esta matriz. Por lo tanto, de esto me va a resultar lo siguiente.
Esta multiplicación me dio 300 séptimos, 300 séptimos, 480 séptimos y 900 séptimos. Estos dos valores los vamos a sumar y nos van a dar estos resultados. Es decir, que este es mi vector producción. Para la industria A, 11.43 millones de unidades monetarias y para la industria B, 171.428 millones de unidades monetarias. Esta sería mi producción futura para una demanda de 15 y de 30. Se puede comparar de la siguiente manera. La X futura, es decir, la producción futura, dio el siguiente valor y la producción inicial me dio el siguiente valor. Esto también lo podemos llevar porcentualmente. Entonces, vamos a comparar las producciones futuras respecto a las producciones iniciales de cada una de las industrias y vamos a llevarlas a porcentualmente. Entonces, se puede definir que en este caso, para la industria A, el sector A debe crecer en un 38% y el sector B o la industria B debe crecer en un 71%. Entonces, para que esta demanda y para que esta producción nos llegue a ese límite, debemos aumentar o crecer en estos porcentajes. Por lo tanto, ya se ha logrado desarrollar mediante la matriz de insumo producto el problema que se tenía inicialmente plasmado.